Buenos días a todos. Hoy me gustaría hablaros de otro poquito de historia de la ciencia y de el papel de los españoles en ella. De hecho, como ya os dije en algunos otros vídeos, desgraciadamente existe un borrado sistemático por parte de determinados sectores científicos y tecnológicos de los logros de los investigadores, los científicos españoles, y muchas veces somos los propios españoles, los propios hispanos, los que olvidamos reclamar nuestro hueco en la historia de la ciencia. Hoy os quiero hablar de las huellas hispánicas en algo que todos hemos tenido debido a que todos hemos estudiado bachillerato, que es la tabla periódica. La tabla periódica que, según Berkeley, no es otra cosa que el corazón de la química. Berkeley dijo precisamente que la periodicidad era el corazón de la química. Esta estructura de ordenación de átomos que nos ha entrado por los ojos desde pequeñitos, se la debemos básicamente a dos investigadores, uno ruso, Mendeleev, y otro alemán, Meyer, que de forma independiente llegaron a una misma conclusión sobre las posibles ordenaciones de los elementos químicos en función de sus propiedades periódicas. Básicamente, el primero fue Mendeleev en 1869 y el segundo un año después, aunque separadamente, por lo tanto merece cierto crédito, en 1870. Eso significa que la tabla periódica, que nosotros decimos que tiene ciertas huellas hispánicas, lleva un claro marchamo ruso, porque en aquel momento aún no existía la Unión Soviética, ruso-alemán. Sin embargo, la distribución actual no llega hasta que un alsaciano, en aquel momento alemán, aunque luego Alsacia fue francesa. De hecho, Alsacia es un territorio que ha cambiado de manos a lo largo de los siglos tan frecuentemente como yo me puedo cambiar de calzoncillos. Pero bueno, digamos que un francés con apellido alemán, o un alemán que acabó siendo francés, llamado Werner, que por cierto fue premio Nobel de Química en el año 1913. Hasta ahora hemos hablado de rusos, de alsacianos, o sea, franco-alemanes y alemanes. Desgraciadamente, aún no hemos mencionado al primer español. De hecho, los españoles entraron en la tabla periódica mucho antes de que la tabla periódica existiera. Y entraron aportando el descubrimiento de 3 elementos de la tabla periódica. Esos 3 elementos son el vanadio, el platino y el wolframio. Por orden cronológico, el primero de ellos fue el platino, que fue descubierto por un sevillano, Antonio de Ulloa, que por cierto lo descubrió a partir de unas muestras minerales que obtuvo de la famosa expedición de Jorge Juan, de la cual eran colega. Esa expedición tuvo lugar en 1735. Por lo tanto, la ciencia española marcó un milestone, un hito, precisamente en ese año, aportando el que luego sería el elemento 78. Más adelante se incorporó el wolframio. El wolframio, que fue descubierto por 2 hermanos, los hermanos Eluyar. Estos 2 hermanos obtuvieron un elemento al que se le llamó tungsteno. Tungsteno significa altamente duro, proviene de una palabra sueca, ya que estos 2 hermanos se habían formado en Suecia y eran bastante admiradores de ese país y de su ciencia. Básicamente ya ellos mismos fueron los primeros en borrar su huella, ya que a pesar de que el wolframio fue extraído por primera vez en los laboratorios de la Sociedad de Amigos del País, de las españolísimas provincias vascongadas, lo siento, es una falta que me encanta hacer a los amigos vascos, realmente de la actual Euskadi,
le pusieron eso, un nombre sueco. De todas formas, el elemento en cuestión originalmente se llamó eso, tungsteno. Ese nombre, por cierto, fue admitido como correcto por la IUPAC hasta que en un momento dado decidieron cambiárselo porque alguien redescubrió el metal y le puso de nombre wolframio, que es como lo conocemos actualmente. Que conste que los que somos ya un poco mayores seguro que hemos oído hablar de las bombillas de tungsteno. El filamento de las bombillas incandescentes era precisamente de wolframio. Nosotros le llamamos bombillas de tungsteno porque evidentemente en aquel momento se utilizaba el nombre tungsteno para nombrar ese metal. Básicamente no se llamó wolframio definitivamente hasta el año 1949, donde la IUPAC en Holanda, una reunión en Holanda, decidió unificar, puso su símbolo actual, la W, y adjudicó al menos la capacidad de nombrarlo a otro químico famoso llamado Berzelius, quien le llamó wolframio precisamente en el año 1820. Fijaos que eran casi 40 años después de que en esos laboratorios de Vergara se obtuviese por primera vez ese elemento. El último de los elementos es el vanadio, el elemento número 23. Este elemento fue aislado y purificado por Andrés Manuel del Río en 1801. De hecho, este hombre se formó precisamente con los hermanos Eluyar, los descubridores del tungsteno. Otra cosa antes de continuar es recordar que precisamente el wolframio, el tungsteno, fue extraído ampliamente de nuestra tierra, de Galicia, durante mucho tiempo, y de hecho Galicia durante la Segunda Guerra Mundial se llenó de minas que extraían precisamente tungsteno para su utilización con fines militares y que fue vendido tanto a tirios como a troyanos, aunque buena parte de las minas eran propiedad precisamente de los tirios, o sea, de los alemanes. En cuanto al vanadio, el pobre del Río fue borrado casi inmediatamente porque, a pesar de ser un químico reconocido, que había sido compañero de Humboldt, no se le reconoció inicialmente su descubrimiento. De hecho, él le llamó antes que vanadio eritronio. Evidentemente, algún sabio del norte de Europa decidió que eso no era un nuevo elemento, sino que era cromo, y este asunto se olvidó. Hasta que fue redescubierto por Stephenson, donde efectivamente se demostró que no se trataba de cromo, sino de un nuevo elemento, y tuvo que ser Berzelius el que nos tangó el nombre de tungsteno, el que reivindicó de alguna medida a Del Río. Bien, estos tres elementos de la tabla periódica no son la única contribución hispánica a la misma. Me gustaría recordar una más, la de Tomás Batuecas, catedrático de Química Física de la Universidad de Santiago de Compostela, mi alma mater y donde yo realicé mi tesis doctoral. Tomás Batuecas fue un científico que colocó la química física gallega en el universo científico mundial, básicamente aportando determinadas medidas que aún hoy en día se consideran como correctas. De hecho, el peso atómico del nitrógeno, que figura en las tablas periódicas que nuestros hijos
manejan y que nosotros manejamos fue precisamente obra del equipo de Tomás Batueca y que se vio reflejado en la tesis doctoral de Eugenio García Rodeja Fernández, que precisamente publicó o dio a conocer este valor. Estamos hablando de los años 50. He de decir que Batuecas es un destacado químico de origen castellano, pero de desarrollo científico en Galicia, que acabó siendo declarado hijo predilecto de la ciudad de Santiago de Compostela, en la cual tiene una calle. Bueno, esto es todo sobre España y la tabla periódica. Espero que os haya gustado. Si es así, confío que os suscribáis al canal y el próximo ya os lo digo cuando me apetezca. Sed buenos si podéis. Chao.